Hola a todos, gracias por elegir ver este video. Mi nombre es Jorge Vinuesa. En este canal hablamos de actualidad, filosofía y política, la mayor parte de las veces de política salvadoreña. El origen de este video es una entrada a un blog que publiqué hace unos días, qué está pasando dentro de las cárceles en El Salvador, y propongo un análisis coprohistórico. Bueno, para los que conozcan la palabra copro, ya más o menos se pueden dar a elucubrar a qué se puede estar refiriendo, y a los que no, copro es la misma raíz de la que proviene la palabra heces, y lo que se refiere es un análisis de Ellacurí habla de las heces de la civilización, es decir, la contradicción moral o el fallo moral más evidente es el que demuestra el régimen histórico, ya sea político o económico. Y ahí les propongo pensar, por ejemplo, en el régimen nazi o en el régimen estalinista, que para entender la esencia del régimen nazi debemos de partir de los campos de concentración, y para entender la esencia del régimen estalinista debemos de partir de las purgas. El primero nos conduciría a un régimen eugenésico, y el segundo nos conduciría a un régimen doctrinario. Y en este sentido, el régimen de Bukele no debe de buscarse, la esencia del régimen de Bukele no debe de buscarse en los render que publica Casa Presidencial o la Secretaría de Comunicaciones, sino en las cárceles. En las cárceles en estos momentos es donde se extrae la realidad última del régimen actual del presidente Bukele. Y este análisis se desprende del último informe de Cristosal, una organización de derechos humanos que tiene presencia en toda Centroamérica, y ellos pudieron documentar torturas, humillaciones, maltratos, abusos sexuales, transmisión de enfermedades venéreas, y en ese sentido lo podemos entrecruzar con los datos de otra organización defensora de derechos humanos llamada Socorro Jurídico, que estiman en 20,000 las personas que están encarceladas injustamente. Por lo tanto, 20,000 personas que en estos momentos injustamente están siendo objeto de la violación sistemática. Y esto es importante, una violación sistemática a los derechos humanos. En respuesta a esta narrativa que niega la verdad oficial, se levanta el vicepresidente de El Salvador. Desde hace unos meses ha sido como el encargado de responderle al estamento intelectual de El Salvador, y yo creo que precisamente por eso es el funcionario que tiene menor nota dentro de la encuesta de la Francisco Gavidia que publicó hace unos días. Pero bueno, él está dialogando, diciendo que no es reelección, sino que segundo mandato, etcétera. Y él es el que introdujo el concepto de el margen de error. Ellos lo estiman, estos son datos del ministro de Seguridad Pública, Villatoro. Él aceptó que ya llevan 5,000 personas que han sido liberadas. Evidentemente ellos, como siempre, no tienen que revelar la esencia del régimen. Ellos dicen que eran personas que eran obligadas a participar, pero es mentira. Por ejemplo, al respecto de esta nota que publiqué en mi blog, me acaba de mandar un correo un compañero de trabajo, donde él me comenta la situación de un comunicador crítico al régimen que estuvo 11 meses encarcelado injustamente y perdió 85 libras. Esas 85 libras, el tratamiento psiquiátrico que está teniendo que pasar, revela la esencia de este régimen político. Pero veamos, hay dos realidades contundentes que contradicen el concepto de margen de error esgrimido por el vicepresidente Ulloa. En primer lugar, la bienvenida. El profesor Alexander Edubay Guzmán Molina, uno de los primeros capturados por el régimen de excepción, agonizó en una celda oscura y húmeda durante 4 días, tras la paliza de bienvenida que policías y custodios le dieron el miércoles 30 de marzo de 2022, cuando entró al penal de Izalco. En esa oscuridad vio luces, muchas luces.
Alucinaba que su madre y su esposa estaban a su lado, en la celda. Luego, todo se le volvió borroso y creyó estar en un desierto, hasta que el vómito le interrumpió el delirio. Solo echábamos una liguilla, como saliva, recuerda. Guzmán, profesor desde hace 22 años, no es un caso excepcional del régimen de excepción, como él atestiguó. La mañana del 30 de abril de 2022, el educador vio a agentes del Estado vapulear también al taxista Marco Tulio Castillo Reyes, de 38 años, uno de sus 4 empleados arrestados el 27 de marzo de 2022 por agrupaciones ilícitas y que falleció 2 meses después. El profesor, el taxista y unas 60 personas más que entraron al penal durante la primera semana del régimen de excepción recibieron macanazos, patadas y puñetazos de parte de los custodios y policías, como parte de su recibimiento carcelario. Lo que Guzmán vio y vivió no habla de una jornada particularmente violenta, sino de un patrón de maltratos y tortura estatal ocurrida al menos durante las primeras semanas del régimen. El testimonio del profesor Guzmán explica por qué la familia del taxista Castillo Reyes recibió un cadáver con evidentes signos de tortura en medicina legal. Además, el relato agrega detalles a informes que han elaborado organizaciones como Socorro Jurídico Humanitario, Cristosal y Human Rights Watch. Policías y soldados han cometido abusos de forma reiterada en todo el país y durante varios meses, dice uno de los informes. La bienvenida es, como se le conoce, a la vejación sistemática a todas las personas que entran a una cárcel salvadoreña. Se dice que los custodios se ponen en 2 filas y en medio entran los reos y bueno, cuanto puedan golpear los custodios y bueno, si alguien se cae, para los custodios es mejor porque le pueden golpear aún más. Eso, por un lado, demuestra la sistematicidad, pero pensemos, ni el presidente Nayib Bukele y podríamos llegar a considerar que ni siquiera el director de centros penales saben. Hay muchos testimonios, pero asumamos que no sepan. Hay otra realidad que es más contundente que la primera, y es que en qué mentalidad cabe mezclar personas que han sido investigadas y han sido judicializadas y condenadas con personas que se está asumiendo que hay un margen de error, hay personas inocentes. ¿Por qué mezclar a los que recién han sido capturados, es decir, a las personas capturadas bajo el régimen de excepción, con personas pandilleras totalmente? O sea, claramente pandilleras. Y esa es una decisión que se toma desde las altas jefaturas. De hecho, el presidente Nayib Bukele mezcló pandilleros de la MS con del barrio 18 a raíz de una masacre. De hecho, hay un reportaje de Univisión realizado por el periodista Roberto Valencia, español radicado en El Salvador, que demuestra que estaban mezclados. Entonces, esa decisión le corresponde ya sea al director de centros penales o al presidente Nayib Bukele. Por lo tanto, lo que los pandilleros y lo que el mismo jefe de bancada, Cristian Guevara, dijo, él argumentó, si han muerto significa que no eran niños inocentes, algo así, los que habían capturado. Pues, en primer lugar, es responsabilidad del Estado salvadoreño precisamente resguardar la vida tanto fuera como dentro de las cárceles. Y en segundo lugar, si ya se sabía que no eran niños inocentes, no tiene sentido haberlo mezclado. Que en estos momentos estén mezclados no sigue teniendo sentido. Entonces,
Retomando los ejemplos históricos, algunos afirman el conocimiento generalizado, por ejemplo, del pueblo alemán respecto de los campos de concentración. Y aunque no podemos afirmarlo ni negarlo, lo que sí podemos comprobar es la complacencia y hasta justificación del pueblo salvadoreño a las violaciones a los derechos humanos dentro de las cárceles. Hay personas que justifican eso. Las explicaciones de esta conducta, de por qué los salvadoreños justifican eso, oscilan entre, digamos, una falta de educación de Estado de Derecho, independencia de poderes, etcétera, y también la desesperación por una solución al problema de la delincuencia organizada. Dicho sea de paso, las pandillas eran realmente un mal enquistado, violento, sanguinario. Las personas realmente aclamábamos que eso terminara. Pero aún aceptando esas dos posibles explicaciones de por qué las personas aceptan esto, lo que no podemos negar es la tradición cristiana presuntamente defendida por la mayoría de salvadoreños, que afirma la necesidad de preocuparse por el preso, por el reo, no solo por mandato ético, porque se trata de un ser humano, sino también porque sus principales figuras han sufrido la misma injusticia de cárcel como el apóstol Pablo o el Señor Jesús, o más, de asesinatos, torturas, etcétera. Mediante el análisis coprohistórico sabemos qué está pasando dentro de las cárceles en estos momentos. Ahora a nosotros nos toca responder qué debería ser un pueblo que se dice cristiano al respecto. Muchas gracias.